mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Aleluya. Gracias por tu amor sin condición, Señor. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Y gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche de martes 26 de enero del año 2021 a través del
la página de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz para continuar con los devocionales diarios que tiene nuestra iglesia todos los días a las 8 de la noche por motivo de la situación que estamos viviendo de esta pandemia. Ya tenemos varios meses que todos los días se está teniendo devocionales a través de esta página, y bajo esta nueva mecánica que tenemos unas semanas antes que iniciamos la campaña de Una Vida con Propósito y que hemos continuado, los días martes le corresponde a los varones de la iglesia dar el devocional. Me toca en este día y estamos dando, hermanos, cada semana un capítulo del libro Los Hábitos de Jesús, ¿sí? Este libro vamos a ver hoy el capítulo número 10, que se titula El hábito de ser agradecidos. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos el capítulo número 9 que decía el hábito de Jesús de amar a las personas. Veíamos, hermanos, si ustedes recuerdan, cómo Jesús nos enseñó ese hábito de amar a la gente, ¿sí? Nos decía que nosotros, además de amar a la gente, debemos demostrarlo, debemos expresarlo. Nos decía que Jesús nos enseñó que no solamente amó a aquellos que eran cercanos a Él, ahora sí, a aquellos que le caían bien, sino que Jesús también nos puso el ejemplo de que Él amó aún a aquellos a los cuales era difícil amar para los demás. Nos puso el ejemplo de aquel malhechor que se encontraba en la cruz cuando Él estaba crucificado, cómo Jesús lo amó aun y cuando era rechazado por las demás personas, por obvias razones, por haber sido un malhechor. Entonces, hermanos, eso vimos la semana pasada a grandes rasgos, y hoy vamos a ver el hábito número 10, hábito de ser agradecidos. Vamos a ver lo importante que es el ser agradecidos, sobre todo viniendo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de iniciar, voy a realizar una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te doy muchas gracias en esta hora, Señor, por darnos la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre, a través de esta página de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Señor, te pido, Padre, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos, Señor, escuchar y entender tu palabra en esta noche. Enséñanos, Padre, lo que quieres que aprendamos, y que, Señor, quede grabado como una enseñanza, Señor, que pongamos en práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, hermanos, el hábito de ser agradecidos. Dice el pasaje guía de esta lección: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Mateo 26, 27. El hábito de Jesús de dar gracias nos dirige a tomar la decisión de ser agradecidos a Dios en cualquier situación, creyendo que Dios está por encima de todas las situaciones. Entonces, como dice, hermanos, esta lección, Jesús nos enseñó que nosotros, ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas, debemos darle gracias a Dios. Jesús nos mostró cómo ser agradecidos. Jesús vivió un espíritu de gratitud para con su Padre. Nunca asumió que las bendiciones de Dios eran automáticas. Permanentemente se tomó tiempo para agradecer a su Padre. Jesús no fue de esas personas que suelen quejarse. Como dice aquí, hermanos, Jesús nos enseñó que debíamos dar gracias a Dios por todo. Dice, Jesús no sobreentendió que eran bendiciones automáticas. Muchas veces, hermanos, lo vamos a ver más adelante, nosotros llegamos a caer en el hecho o en la práctica, quizá inconscientemente, no digo que lo hagamos por ser mal agradecidos, pero caemos en el hecho o en la práctica de que sentimos muchas bendiciones de Dios, las sentimos ya como muy naturales. A veces, quizá muchos, yo sé que hay gente que no tiene esa facilidad, pero a veces para nosotros quizá dormir en una recámara, con una cama cómoda, con aire acondicionado, con pantalla, con cable, con internet, quizá para los que de alguna manera, gracias a Dios, podemos tener eso,
se nos hace muy cotidiano. La verdad, nos paramos, tomamos un vaso de agua, de verdad se nos llega a ser muy cotidiano y pasamos por de largo el agradecer a Dios por ese tipo de detalles, que de verdad, hermanos, hay personas que no lo pueden tener, ¿sí? Entonces debemos, como dice aquí, dejar de ver todas esas cosas que tenemos como cotidianas, verlas como algo automático, algo sistemático, sino que debemos agradecer a Dios por todo. Y van viendo algunos ejemplos, hermanos, de Jesús. Vamos a ver el primero. Dice, Jesús bendijo la comida antes del milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan este pasaje, no? La alimentación de los 5,000. Dice, luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Jesús agradeció a Dios el milagro por adelantado. Ser agradecido puede producir milagros en su vida. Dar gracias a Dios libera el poder de la fe, la cual a su vez genera el poder de Dios en medio de la circunstancia o la necesidad. Vemos otro ejemplo. Jesús bendijo la comida antes de alimentar a los 4,000. Tomó los 7 panes y los pescaditos y habiendo dado gracias los partió e iba dando a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Jesús, por medio de su acción de gracias, anunció que Dios el Padre podía proveer el alimento necesario. Ser agradecido significa poner las cosas en las manos de Dios y hacerlas girar en torno a Dios. Vemos otro ejemplo. Jesús bendijo la comida antes de la última cena. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos. Jesús, hermanos, se mostró agradecido aun cuando estaba por encarar la crisis más importante de su vida. Quizá en los ejemplos anteriores, hermanos, no vemos a Jesús dando gracias en la alimentación de estas personas, pero a diferencia de esta última, hermanos, Jesús, como dice aquí la lección, estaba a un paso de enfrentar el momento más difícil de su vida terrenal, que era el ser tomado, el ser encarcelado, para posteriormente ser crucificado. Pero más sin embargo, hermanos, esa situación ante la cual Jesús iba a enfrentar no impidió que él fuera agradecido y que diera gracias al Padre por la bendición que le había dado. Dice, Jesús bendijo la comida frente a 2 discípulos en el camino a Emaús, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dijo. Cuando Jesús partió el pan y dio gracias al Padre, hizo algo como para que los 2 discípulos se dieran cuenta que era Él. ¿Se acuerdan, hermanos, de este pasaje? Como los 2 discípulos que van con Jesús en este camino de Emaús, Jesús ya resucitado, ¿sí? Vemos cómo ellos, si recuerdan este pasaje, se dan cuenta de que es Jesús por la forma en que él agradecía al Padre por esos alimentos. Dice, de este modo le permite al mundo tener un vistazo de Cristo a través de su vida. Dice Jesús, otro ejemplo y último, Jesús agradeció al Padre antes de resucitar a Lázaro. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Su gratitud fue un acto de fe que demostraba la intervención de Dios. La gratitud es una expresión que le dice a Dios, yo creo que tú intervendrás. Hasta aquí vimos, hermanos, ejemplos de cómo Jesús nos enseña a ser agradecidos en diferentes circunstancias. Vemos en primer lugar cómo Jesús agradece a Dios por darle la oportunidad de alimentar a miles de personas. Vemos otro momento en el cual Jesús agradece aún en una circunstancia donde estaba en la antesala de ser encarcelado, de ser crucificado. Y vemos aquí también cómo antes de realizar un milagro tan grande que era devolver la vida a alguien que por así que estaba muerto, vemos cómo antes de ese milagro él agradece a Dios por lo que iba a hacer.
Entonces, hermanos, si nosotros tenemos como ejemplo a Jesús, que es a quien debiéramos tener como ejemplo, vemos que Él, hermanos, agradece a Dios ante cualquier situación que iba realizando, ante cualquier milagro. Él siempre se mostraba agradecido con Dios. Máxime, nosotros debiéramos estar agradecidos siempre con Dios ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Vamos a ver ahora, hermanos, ya vimos en primer lugar a Jesús dando gracias, el ejemplo que Él nos da. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los enemigos del hábito de dar gracias. ¿Por qué a veces, sí, no tenemos ese hábito o esa costumbre de agradecer a Dios por las bendiciones que Él nos da? Vamos a ver 5, puede haber más todavía. 1, quejarse. El primer enemigo del hábito de dar gracias es quejarse. ¿Por qué a mí no me pasa nada bueno? Muchas veces mucha gente se pregunta o nos preguntamos. Muchas veces, hermanos, nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué no nos pasa nada bueno? Y repito, hermanos, como les decía al inicio, y esto puede suceder porque vemos cosas, bendiciones de Dios, las llegamos a ver muy cotidianas, casi de manera automática. Cuando, hermanos, pues yo creo que algo bueno o una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar es el despertar cada día. Hay mucha gente, sobre todo ahorita en la situación que estamos pasando de pandemia, cuánta gente pues, no ha fallecido, ha perdido la batalla con esta enfermedad, y nosotros, hermanos, hemos tenido la oportunidad de despertar cada día. Entonces, a veces lo vemos tan cotidiano que llegamos a comentar esto: ¿por qué a mí no me pasa nada bueno? Y nos quejamos. Cuando, hermanos, pues, ¿qué más bueno te puede pasar que estar vivo? O, por ejemplo, poder ir y tomar un vaso con agua. Hay gente que de verdad no lo puede hacer. Entonces, ese es el primer enemigo, el quejarnos. En segundo lugar, tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio. ¿Qué has hecho por mí últimamente? A veces le preguntamos a Dios y a veces caemos también, hermanos, en esa pregunta. Bueno, Dios, ¿qué te crees? ¿Qué no me vas a bendecir? ¿No me vas a dar esto? Ya como que sentimos que Dios tiene la obligación de hacerlo. Y hermanos, Dios no nos bendice por obligación, Dios nos bendice por amor. Si nosotros pusiéramos en una balanza nuestra obediencia a Dios con las bendiciones que Él nos da, en verdad, hermanos, que pues no mereceríamos absolutamente nada de lo que tenemos. Mas, sin embargo, Dios por amor, por misericordia es que nos entrega esas bendiciones, no por obligación. En tercer lugar, falta de fe. ¿Qué pasaría si Dios no interviniese? A veces, hermanos, también la falta de fe es un elemento que nos quita de la vista o nos quita de nuestra mirada el ser agradecidos con Dios. Cuarto lugar, pesimismo. Dice, no todo es bueno. También, hermanos, hay gente que conocemos, quizá también hemos caído en el pesimismo. Hay gente que ve todo mal, hay gente que siempre ve las cosas desde el punto de vista negativo. Y bueno, nosotros, hermanos, si bien es cierto que los cristianos no tenemos que ver las cosas desde un punto humanista, en el sentido de decir, no, pues, yo soy bueno, yo soy el mejor, sino desde un punto de vista en donde nosotros dependemos de la voluntad de Dios, no debemos ser pesimistas. Y por último, en quinto lugar, egoísmo. ¿Por qué a esa persona le va mejor que a mí? A veces, hermanos, nos fijamos en lo que la gente tiene y lo anhelamos, o somos egoístas para con esas personas y nosotros no sabemos por qué esa persona de alguna manera es bendecida, no sabemos, pero bueno, eso no nos debe de importar. Nosotros, hermanos, lo que tenemos, ni más ni menos, lo tenemos de parte de Dios. Y sabemos que Dios, hermanos, nos bendecirá en las formas en que Él quiere, en las formas que sean mejor para nuestra vida. Entonces vimos, hermanos, 5 puntos, pueden haber muchos más. Como yo les comentaba, quizá podríamos agregar también ahí otro enemigo del hábito de dar gracias, es el ver automáticamente las bendiciones de Dios,
ver las cosas como algo muy cotidiano. Quizá eso nos desvíe de la mirada de que es una bendición de Dios y no es algo en sí tan cotidiano en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en tercer lugar, ya vimos a Jesús dándonos ejemplos de cómo ser agradecido. Jesús nos dio el ejemplo de que debemos de ser agradecidos. Ya vimos en segundo lugar los enemigos del hábito de dar gracias. ¿Qué nos impide muchas veces el no ser agradecidos con Dios o el ser agradecidos con Dios? Y en tercer lugar vamos a ver de qué manera podemos formarnos el hábito de dar gracias, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta lección no debe quedar o no debiera quedar como una simple lección más o un simple devocional más, sino que debemos poner en práctica lo que veamos esta noche. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica esta enseñanza? En primer lugar, dar gracias es una opción, no un sentimiento. Dice, usted puede tomar la decisión de tener una actitud agradecida. Comience agradeciendo a Dios por sus bendiciones en lugar de quejarse por lo que no tiene. Enfóquese en la bondad de Dios en su vida. Entonces, en primer lugar, hermanos, debemos tener la decisión de ser agradecidos, que desde este momento, hermanos, nosotros, aquellas cosas que veamos quizá tan comunes, que veamos tan naturales y que por ello pensemos que no debemos ser agradecidos, empecemos a agradecer, hermanos, que demos gracias a Dios por tener una cama, una tele, un clima, quizás sean cosas materiales, hermanos, pero bueno, son bendiciones de Dios, por tener salud, por despertar cada día, ¿sí? Por tener una familia. Que empecemos, hermanos, esa actividad o ese hábito de agradecer a Dios por todo lo que podamos tener, hasta por un vaso de agua, que repito, hay gente que quizás no tiene un vaso de agua. A veces nosotros lo vemos tan común, pero cuando vemos a veces historias de gente en verdad necesitada, vemos que en verdad hay gente que no tiene ciertas situaciones que para nosotros, repito, son comunes. En segundo lugar, vea más allá de las circunstancias y mire al único que tiene el poder de cambiar las cosas. Mirar solo las circunstancias que lo rodean puede conducirlo al desánimo. No vea solo lo que pasó, vea por encima de ello. Entonces, hermanos, más allá de ver las circunstancias, los problemas, lo que puede ser difícil, veamos al que tiene el poder de cambiar las cosas. El viernes lo platicábamos en la célula, hermanos, veíamos en la célula el por qué debíamos depender de Dios y veíamos que Dios nos hacía depender de Él porque conocíamos ciertos atributos de Él, entre ellos que era todopoderoso. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en los problemas, en las dificultades, pero no vemos más allá, que creemos y confiamos en un Dios que un Dios dentro del cual no existe la palabra imposible. Para Dios nada es imposible, Él todo lo puede realizar. Y cualquier problema, hermanos, que nosotros tengamos, para Dios puede ser insignificante en su poder. Otro punto, vea cada problema como una oportunidad para que Dios sea Dios. Cada obstáculo que usted enfrente es una invitación para que Dios participe en su vida. Agradezca que Él sea más grande que la circunstancia en la que usted se encuentra. Usted no se siente agradecido por cada cosa que le sucede, así usted simplemente decide creer que Dios es más grande que lo que sucede. Esta actitud, hermanos, que nos dice el autor es, veamos cada oportunidad, ¿sí?, que de nuestras vidas, cada problema, como una oportunidad de ver a Dios, ¿sí?, o una oportunidad para que Dios sea Dios. Cuando tenemos un problema, hermanos, y vemos la salida, o Dios nos ayuda a salir, es cuando vemos, hermanos, y agradecemos el poder de Dios en nuestras vidas. 4. Reemplace las quejas por gratitud, lo que hablábamos en el punto anterior. Más que quejarnos, hermanos, cambiemos esa mentalidad. Ahora, hermanos, antes de quejarnos de algo, convirtamos ese hábito o volvamos ese hábito
de antes de quejarnos, agradecer por lo que Dios nos da. 5. Comience el día dándole gracias a Dios porque le ha dado otro día para vivir. Ya he comentado esto, hermanos. A veces nos preguntamos, pero Dios, ¿qué hace en mi vida? Dios, ¿por qué no me ayuda? Cuando, hermanos, lo primero que Dios nos está dando, la primera bendición que Dios nos está dando es el poder despertar cada día. Hermanos, ya con tener vida, yo creo que vamos ahora sí de ganancia, como se dice, porque pues, es una oportunidad para poder ser mejores hijos de Dios. Entonces, comencemos y hagamos ese hábito, hermanos, de iniciar cada día agradeciendo a Dios. A veces, hermanos, lo primero que hacemos, yo me incluyo, a veces lo hago, a veces lo sigo haciendo, lo primero es agarrar el control de la tele y encender la televisión, o agarrar el celular y ver los mensajes que en la noche no vi. Bueno, hermanos, hagamos algo por cambiar ese hábito, que de ahora en adelante, cada que nos despertemos, tengamos como hábito el agradecer a Dios por ese nuevo día que nos está permitiendo vivir. En 6º lugar, vea a su alrededor y observe que siempre hay alguien que tiene más dificultades que usted, ¿sí? Hermanos, yo les comentaba hace un momento, quizá a veces el hecho de tener tantas bendiciones de parte de Dios, por su gracia, por su misericordia, nos hace perder de vista que hay gente que sufre situaciones que nosotros no pasamos, ¿sí? Y veamos, hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar eso, si nosotros vemos en verdad, hermanos, a la gente que tiene necesidades, vamos a ver que en verdad nosotros somos bendecidos completamente, ¿no? A veces en esta situación que estamos pasando vemos las fotos de la gente en los hospitales, ahí sufriendo, y bueno, digo, aunque sí ha habido gente de nuestra iglesia que ha pasado por ello, yo creo que la gran mayoría no, hermanos. Y a veces debiéramos ver eso y decir, yo a veces me quejo de cosas insignificantes y hay gente que está sufriendo más que yo. Y entonces que eso sea un motivo para agradecer a Dios, hermanos, por su misericordia y por darnos de verdad que cosas que quizá otros pudieran anhelar. En 7º lugar, pase tiempo con personas agradecidas y positivas. Rodéese de personas agradecidas. Hermanos, yo digo, no quiero hablar de nadie, pero en muchas ocasiones lo vemos. A veces vemos que hay gente que siempre se está quejando de todo, siempre se está quejando, siempre tiene problemas, siempre tiene dificultades. Y hermanos, como dice aquí la lección, pues sí, orar por ellos, brindarles de alguna manera cierto apoyo, pero busquemos, hermanos, a aquellos que nos ayuden a ser mejores, a aquellos que nos ayuden a crecer, ¿sí? Rodéenos de personas agradecidas, de personas que veamos con una vida espiritual de gratitud, y ello, hermanos, nos ayudará a también nosotros ser así. 8. Escriba notas de agradecimiento. La nota de gratitud es una de las retribuciones más importantes para quien ha hecho algo por usted. Seamos agradecidos, hermanos. Demostrémosle además a la persona que estamos agradecidos con ellos. 9. Identifica a las personas que han hecho una diferencia en su vida y hágaselo saber. Y 10. Manténgase siempre haciendo cosas para otras personas. También otra forma de agradecer es ayudando a los demás. Si nosotros, hermanos, por la bendición y misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de estar bien, de estar sanos, de poder tener cosas que los demás no tienen, bueno, en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a eso que nosotros tenemos, también enfoquémonos en ayudar a los demás. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a concluir este devocional, un poco largo los últimos puntos. Traté de llevarlos más rápido porque si no nos come el tiempo. Pero bueno, hermanos, pongamos en práctica lo que Jesús nos enseñó. Como les decía, este libro nos habla acerca de hábitos que Jesús hizo, que Jesús vivió y que nosotros debemos buscar copiar. ¿De quién mejor, hermanos, pudiéramos nosotros copiar una buena manera de vivir o tener buenos hábitos que de nuestro Señor Jesucristo? Y como dice la lección, aprendamos, hermanos, a ser agradecidos.
como dice la lección, dejemos de ver las cosas como algo cotidiano, ¿sí? Todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios, que sin duda son muchísimas, dejemos de verlas como algo cotidiano o como algo que por obligación Dios nos da. No, hermanos, cualquier cosa, cualquier situación, por muy pequeña, grande que sea, démosle gracias a Dios y aprendamos a ser agradecidos por todo lo que tengamos, por la vida, por la salud, por la familia, por tener una iglesia en la cual congregarnos, por tener trabajo, por tener un vaso de agua, con agua, que puede ser lo más común que veamos, pero hay gente que de verdad no lo tiene. Aprendamos, hermanos, a ser agradecidos y a darle gracias a Dios en cualquier momento y ante cualquier circunstancia de nuestra vida. Para concluir, hermanos, voy a orar, no sin antes simplemente dar unos breves avisos. El día de mañana miércoles, nuestro culto de oración a las 8 de la noche. Si alguien quiere participar orando en el culto, ya sabe que minutos antes les comparto el link para que se puedan conectar a la plataforma Zoom. Los que no, pues a través de la página de la iglesia pueden seguir el culto a lo largo del día, hermanos, en la medida de lo posible que pudieran ustedes ir compartiendo sus motivos de oración con el pastor, con la hermana Vero, con la hermana Mari Carmen, con un servidor o al grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, ¿sí? Para poder tenerlos en cuenta. Entiendo que hay veces que durante el culto se puede suscitar algún motivo de oración, no deje de compartirlo, quizá, hermanos, pues por la situación de que estamos ya concentrados en el culto, en la transmisión, no se pueda tomar en cuenta en ese momento, pero bueno, no deje de compartirlo, y si tiene motivos antes, pues en el transcurso del día, compártalos por favor. El día jueves el devocional a cargo de las mujeres y el viernes continuamos con las células, nuestro culto el domingo a las 12 del día a través de la plataforma de nuestra iglesia, mientras las autoridades no permitan que volvamos a reunirnos presencialmente. Entonces, esos son los avisos. Voy a orar para concluir ese tiempo, dándole gracias a Dios, pidiéndole que nos ayude a poner en práctica lo aprendido en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te doy muchas gracias, Padre, por habernos dado la bendición de haber estado aquí reunidos a través de esta plataforma, Padre, para poder aprender más de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sin lugar a dudas, de quien debemos de aprender, Señor, a tener los mejores hábitos, es de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y gracias porque hoy nos has enseñado que ante cualquier situación en nuestra vida, nosotros, Padre, debemos ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a agradecer todo lo que nos das, Padre. En verdad que no tenemos cómo agradecerte. Señor, tú nos bendices de maneras que no lo merecemos, Padre, pero por tu amor y tu misericordia es que siempre te acuerdas de nosotros, Padre, y no nos dejas ni un momento solos. En tus manos, Padre, pongo nuestras vidas. Te pido que esta lección no quede como una simple lección más que escuchemos, sino que pongamos, Padre, en práctica el ser agradecidos contigo, Señor. Te pido, Padre, en esta noche que nos des el descanso que nuestros cuerpos necesitan para que el día de mañana podamos continuar con nuestras actividades, y asimismo, Padre, poner en tus manos a todos aquellos hermanos y personas que se encuentran enfermas, sufriendo la situación del COVID y cualquier otra situación, Padre, también que tú les bendiga, les proteja, Señor, en esta noche. En tus manos ponemos todo eso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.